¿Qué tal? ¿Cómo están? La semana pasada conocíamos la noticia de un alumno que mataba en un colegio de Barcelona a un profesor y por eso mismo nos vamos a preguntar hoy en Implicados sobre si hay un aumento de violencia en las aulas. Y en la segunda mitad del programa hablaremos de los 10 años que cumple la Fundación Ítaca Escolapios en Pamplona. Les invito a acompañarnos durante el programa de hoy. Comienza Implicados. Comenzamos nuestro programa de hoy. Vamos a hablar de violencia en las escuelas, en las aulas, y lo vamos a hacer desde diferentes puntos de vista. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestro plató Carmen Díaz de Cerio, ella es coordinadora del Servicio de Menores del Colegio de Abogados de Pamplona. Bienvenida. Hola, muchas gracias y daros las gracias por invitarnos a este espacio. A ti por acompañarnos, por estar aquí. También nos acompaña Pedro Villanueva, él es pedagogo y psicólogo del Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra. Bienvenido. Muchas gracias. Y por último, a mi derecha se encuentra Alberto Rollo, él es profesor y presidente de la Asociación de Profesores de Secundaria de Navarra. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Como podéis ver, bueno, tenemos diferentes puntos de vista para hablar de este tema, pero bueno, Alberto, empiezo contigo. La gente se puede llegar a preguntar, ¿no? Yo me pregunto, cuando veo un caso como este en las noticias de un profesor que mata, de un alumno, perdón, que mata a un profesor, ¿cuántos casos habrá de este tipo que no salgan a la palestra porque no acaban en homicidio? Es decir, ¿hay un aumento de violencia en las aulas? ¿Existe un caso aislado? Yo tengo dudas de que se puedan relacionar los dos temas y de si no sería más adecuado establecer dos debates diferentes, ¿no? Por un lado el asesinato de esta persona y por otro lado, pues sí, el aumento de violencia o si queremos la falta de disciplina en las aulas, los problemas que un profesor tiene en el día a día. Creo que son dos temas diferentes, que en realidad con el tema de este asesinato, bueno, yo no soy psiquiatra como para valorar las facultades mentales de este chico, no soy sociólogo, entonces me resulta más fácil hablar del otro asunto, ¿no? Del tema de la educación. Con respecto a este asesinato, como digo, yo creo que lo que sí que debería es hacernos reflexionar sobre cómo el relativismo moral se está llevando al extremo, ¿no? Tanto que la propia consejera de Educación de Cataluña, ¿no?, llegó a decir que hay un muerto, pero que la gran víctima es el niño. Nadie duda que es una desgracia para ese chico y para su familia lo que ha hecho, pero también es cierto que no solo no se pueden equiparar, sino que es que se han cambiado los papeles. Al final se ha confundido víctima y victimario, y eso sí que lo considero muy peligroso. Respecto a lo que comentamos, el aumento de violencia, no solo como este ejemplo, pero sí, por ejemplo, de actitudes, digamos, exageradamente rebeldes o incluso violentas, pues de alumnos que no acaban como en este caso, pero que sí son pues amenazas, por ejemplo, a otros compañeros o profesores, si hay un aumento. Sí, lo que sucede es que seguramente hay mayor permisividad, incluso a nivel social. Hay una sobreprotección evidente del menor, del alumno, del hijo, y eso conlleva problemas muy importantes. Es verdad que hay una violencia que no tiene por qué ser siempre física, sucede en la violencia de género. En la violencia de género no se resta importancia cuando la violencia no es estrictamente física, y es verdad que en el día a día el profesor se encuentra problemas y hay profesores que realmente lo pasan muy mal. No sé vosotros si compartís un poco esta visión. ¿Veis vosotros, Carmen, algún aumento en violencia o en actitudes violencias en menores? En menores se ve más de cara a lo que son menores infractores con respecto a otros menores o a otros tipos de delito. En el acoso escolar yo creo que está más enfocado o centralizado a lo que es un decreto que hay, que es el decreto foral 47 del 2010, en el que aparecen recogidos los que son los derechos y deberes de lo que son los estudiantes y las normas de convivencia dentro de los centros. Entonces, ese es un protocolo que tienen los centros para seguir lo que es el acoso dentro de los propios centros. Otro tema ya sería el tema de, por ejemplo, la importancia de los medios de comunicación, en este caso que tenemos tipo internet, como son WhatsApp, Twitter, Twenty, que generan también muchísimos delitos, pero entre los propios menores entre sí, no respecto al profesor, o a veces incluso ahora mismo se ha visto ya cómo inciden también los chats de los propios profesores
profesores hablando respecto de alumnos, como hemos visto en las últimas noticias, y también ahí se puede apreciar mucho, en parte, lo que decía el compañero, en el sentido de que antes quizás la sociedad era más restrictiva, tenía una serie de valores y entonces esos valores hacían como de frontera a lo que eran los menores, y de ese régimen tan rígido se ha pasado a uno más laxo, en el que el padre ya es casi más un compañero, más permisivo, ya no hay una autoridad, una sensación de autoridad, y entonces el menor ahí encuentra un caldo de cultivo excelente, pues para no tener tampoco ni lo que echa muchas veces la concepción de delito. ¿Podemos establecer quizá una relación entre la pérdida de autoridad de los profesores y estos hechos, digamos, violentos? Yo creo que sí que habría, pero Bueno, Pedro. Yo creo que tampoco hay que confundir, ¿no? El que, por un lado, quizás sí que haya una pérdida de autoridad con un incremento de la violencia. Yo creo que la violencia en la escuela no ha subido, no ha crecido respecto a tasas anteriores, ¿no? Y desde luego no más que en otros países. El acoso escolar siempre ha tenido unas prevalencias altas. Cuando hablamos de violencia grave en la escuela estamos hablando de prevalencias que van de un 2 al 4%. Y cuando hablamos de cualquier otro tipo de violencia, como bueno, pues, acoso verbal, como vejaciones, humillaciones, cualquier tipo de violencia, sí que podemos estar hablando de tasas bastante elevadas, ¿no? Nos hablan de que aproximadamente pues, un 38% de los escolares alguna vez ha sufrido algún tipo de violencia en la escuela. Y respecto, por ejemplo, a los profesores, Igual, sí. Pero sí que notamos un incremento fuera de la escuela en lo que es la violencia a través de también el desarrollo de las nuevas tecnologías, del WhatsApp, del correo electrónico, etc. En los últimos años sí que ha habido una cosa importante, lo que hoy se llama el ciberbullying, y eso está haciendo también muchísimo daño en los chicos que lo sufren, ¿no? Y quizás sí que podemos hablar de un aumento de la violencia. En este tipo de violencia, más de violencia de tipo electrónico, ¿no? De correos electrónicos. Hablas de acoso, pero que dices que no hay un aumento en el tiempo, o sea, que no ha habido un aumento, digamos, en la escuela del acoso, pero sí quizás lo que comentamos antes, de que al disminuir la autoridad del profesor, sí que, bueno, pues ese tipo de violencia pues más verbal o de amenazas quizá haya podido aumentar. No sé si... Yo no sé, cuando se habla de la autoridad del profesor, con todos mis respetos, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el profesor sigue teniendo la misma autoridad. Yo creo que... Yo tampoco, yo Bueno, disiento. Alberto, Carmen, Yo desde disienten. luego discrepo absolutamente, Sí. ¿no? Y de hecho, bueno, en cuanto al tema de la disciplina, a ver, los profesores más experimentados saben perfectamente que el deterioro del clima de trabajo, bueno, si se le puede llamar hoy día clima de trabajo en un aula, pues es evidente. Entonces, eso es indiscutible porque lo sabe el profesor, lo sabemos nosotros. Y luego, por otro lado, claro que no tenemos autoridad, pero no tenemos autoridad por algo muy similar a lo que ha ocurrido cuando se ha comparado a la víctima y al asesino de esta situación que, como digo, yo pretendo sacar del debate didáctico. Pero sí que se ha igualado absolutamente todo. Se ha igualado al padre con el hijo, se ha igualado al profesor con el alumno, y yo entiendo que esto suena políticamente incorrecto hoy día. A este punto hemos llegado, pero es que claro que debe tener autoridad el profesor. No se trata de una autoridad para imponer una ideología, no se trata de una autoridad para vejar a un alumno, se trata de una autoridad intelectual que le concede el hecho de ser el que sabe de una materia y el alumno el que quiere aprender la materia. Es sencillamente eso. Si me permites terminar Sí, pero... lo que quería decir, cuando yo digo que, en mi opinión, el profesor no ha perdido autoridad, yo me refiero que el profesor que sabe manejarse en el aula, el profesor que tiene recursos para manejarse en el aula en las situaciones conflictivas, que es cierto que se han incrementado, es cierto que han crecido, pero yo he hablado con profesores, yo también he convivido con profesores, y a mí me cuentan los profesores, están encantados con su profesión, en su gran mayoría,
Bueno, tienes como en todos los casos los extremos y los casos menos frecuentes, pero la gran mayoría son personas comprometidas con su profesión y que saben manejarse en el aula, saben manejarse. Entonces, y algunas personas que no saben manejarse en el aula, que no saben manejar sus propias emociones, que no saben manejar los conflictos, sí que efectivamente pueden necesitar tener recursos, tener ayuda. Y quizás estas personas son los que de alguna manera, pues, bueno, más nos hacen a veces pensar que sí, que el profesor ha perdido autoridad. Yo no digo, cuando digo de perder autoridad, estoy hablando de que la labor del profesor, o sea, yo no la valoro menor que hace años, que tiempos atrás o donde la queréis colocar. La labor del profesor en este momento para mí es tan importante o más que en ninguna de las épocas que hemos vivido. Entonces, a pesar de las dificultades, y eso quiere decir que el profesor sí que tiene autoridad. Claro, no sé qué tipo de autoridad, a qué tipo de autoridad os estáis refiriendo, pero yo me refiero a una autoridad de un profesor que sabe detectar las necesidades de sus alumnos, que no solamente se fija en las necesidades de transmisión de conocimientos, sino que se fija en las necesidades personales e integrales de la persona para saber detectar otro tipo de ayudas o de necesidades que un alumno puede necesitar. A ese tipo yo de enseñanza me refiero, a ese. Bueno, hay un tipo de necesidades que yo creo que deben detectarlas los padres. Es decir, yo puedo ejercer de padre de mis hijos, no de padre de los demás hijos. Y al profesor no se le puede pedir la luna, es imposible. Bueno. Y luego, con respecto al otro, yo creo que es un punto de vista un poco injusto porque, claro, eso de que el profesor no sabe manejar una situación conflictiva es que el profesor no tiene por qué manejar una situación en la que no pueda trabajar. Es que no debe darse esa situación. Es que nadie que no haya enseñado nunca es consciente de lo que supone para un profesor intentar trabajar en clase y no poder. Es que hay alumnos que realmente son capaces de destrozar una clase, destrozar en el sentido metafórico estoy hablando, y no permitir al profesor ejercer la profesión. Es que es así de sencillo. Y hay profesores que lo pasan muy mal. Y por supuesto que hay casos muy graves. Y yo no comparto la visión idílica de que la gran mayoría de los profesores sí son comprometidos, la mayoría, estoy de acuerdo. Pero que todos están encantados, ni mucho menos. La gran mayoría saben perfectamente que han perdido autoridad porque se le ha despojado de la autoridad. Y en clase lo pasan mal. Y muchas de estas situaciones no salen a la luz pues porque estamos en la época de la imagen y hay que vender que todo es estupendo, que todos podemos ser felices porque lo dice Paulo Coelho, y esto no es así, la realidad no es así. Y esto se le vende a los chavales también. ¿Y eso qué sucede con eso? Pues sucede que a los chicos se les vende que tienen que ser felices y que con el mínimo esfuerzo van a conseguir todo lo que se propongan por una conjunción astral, y resulta que luego no tienen ninguna tolerancia a la frustración, y eso sí genera a veces agresividad. Puede pasar que ven al profesor un enemigo, alguien que les está, digamos, fastidiando. Bueno, desde luego tienen la sensación de que le pueden hacer la vida imposible al profesor y no les va a pasar casi nada, porque no les pasa casi nada. Es que yo creo que eso tiene Carmen. una relación intrínseca con lo que es cuando lo que comentaba antes, cuando se modificó la ley en el sentido de que el padre no podía realizar un castigo, una corrección al hijo dentro del ámbito familiar. Y en el momento en que eso desapareció, la figura del padre pierde autoridad. Nos volvemos al mismo punto. Y si el profesor tenía autoridad, la tenía en cuanto se la daban los padres, y había una situación de equilibrio. Y el menor donde aprende es en la escuela y en el colegio, porque son los dos puntos más fuertes y más importantes en lo que es la vida del menor mientras está en su proceso de maduración. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se quitó esa facultad al padre de corregir dentro del ámbito familiar, que nosotros todavía tenemos un pequeño resquicio en lo que es el Fuero Nuevo, en Navarra, en el que todavía te deja que los hijos que están bajo lo que es la tutela del padre, pues pueden ejercer una cierta corrección, que nos encontramos aquí con que el menor es un ser libre, lo que dices tú, y al menor hay que darle todo. ¿Y qué pasa? Que el menor llega a un punto en el que todo lo que le des es poco, porque quiere más. ¿Y qué pasa ante esa situación? Que se encuentra ante esa situación el padre que no puede hacer nada con el hijo, que el hijo le dice o me das esto o lo consigo por mis medios. Ahí es donde entramos en el tema de faltas y delitos, e incluso a enfrentarse directamente al padre y decirle como me corrijas o como me pegues te denuncio. Y ahí nos encontramos muchas de las últimas sentencias en las que un padre, por pegarle un cachete, no hablamos ya de maltrato, sino algo correctivo, un cachete, un azote en el culo al hijo, le ha denunciado el niño. ¿Conclusión qué ha ocurrido? Pues que el padre ha tenido
unas penas de prisión, unos meses de prisión, que no se van a realizar porque no tienen antecedentes penales y demás, pero sí una medida de alejamiento. ¿Y qué consigue esa medida de alejamiento? Fragmentar la familia, porque el padre tiene que salir del entorno familiar para que el niño esté tranquilo en su casita con su mamá y con sus hermanos o con quien considere oportuno. Y si a eso le añadimos lo que estábamos comentando, de que el profesor tampoco tiene medios para frenar al alumno Claro, que le dice... si en casa pasa esto, en clase... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, yo creo que la situación es, estamos hablando de autoridad en ese sentido. Quizás la que dice Pedro es de un sentido más filosófico o de un sentido más yo intelectual. Quiero y espero hablar de una realidad, porque lo que parece que estamos pintando aquí es una situación de la educación en las aulas, pues no sé, donde el profesor no puede hacer nada. Estoy escuchándoos un poco, parece que estamos pintando una situación donde el profesor tiene verdaderas dificultades por ejercer su profesión. ¿Es así? No, los hay que las tienen. En algunos casos, habrá algunos casos. Por eso yo no quiero dramatizar, yo quiero desdramatizar, porque realmente la educación, el sistema educativo y nuestras escuelas, yo creo que no están viviendo esa situación. Habrá algunos casos concretos. Bueno, pues esos casos habrá que analizar y habrá que poner los medios y los recursos adecuados. Pero eso no es la generalidad. A eso me refiero yo cuando digo que esto no lo veo yo así. En las aulas, en los colegios, hay un clima en la comunidad educativa, un clima bastante bueno y está adecuado a las expectativas que tenemos los padres respecto a la educación de los hijos y hacia dónde puede ir un poco la educación, ¿no? Y aún es más, y las mejoras que pudiera haber, entiendo yo como profesional de la psicología, deberían ir enfocadas hacia objetivos de un mayor trabajo aún incluso por parte de los profesores y por parte de los contenidos de los currículums, en los que no solamente se enseñe contenidos de transmisión académica, sino que se implemente en la escuela educación emocional. No, ya veo que me dices que no, claro. Hombre, pero si reducimos más los contenidos, los quitamos todos directamente y no nos queda ninguno Es que van por ahí, es que tienen que ir por ahí, porque si realmente no estamos basando la educación de los futuros adultos, no la basamos en un cambio educativo real hacia una tolerancia, como decías, en la frustración, una empatía, un respeto por los demás, enseñarla. ¿Quién va a enseñar eso? Vamos a ver. ¿La casa sola? ¿La familia? Hombre, pues evidentemente. El ámbito de eso es en casa y el ámbito de conocimientos puede ser la escuela. Quizás sea eso. No, yo no entiendo que eso sea así. Un comportamiento violento de un chaval, como es este caso, u otros, quizá la raíz también esté en casa, en el colegio quizá, estoy dando un poco mi opinión, que sea el ámbito del conocimiento y en casa venga esa actitud violenta que entra el chaval. Es un error que se comete muy a menudo, mezclar la figura de los padres y la figura de los profesores. A ver, los profesores lo que tenemos que hacer es enseñar aquello que los padres no pueden hacer. Nosotros somos especialistas en estoy hablando de la secundaria, nosotros somos especialistas en una materia e impartimos esa materia. La educación, enseñar a un muchacho cómo se tiene que portar, eso tiene que venir de casa. Y es verdad, y yo no soy de los intransigentes con el uso del término educación. A mí no me importa, yo hablo de educación pública, defiendo la educación pública y sé que un profesor cuando enseña transmite una serie de valores, pero son una serie de valores muy globales, muy universales, la constancia, el esfuerzo, la disciplina, estos que no venden. Ahora, educar en las emociones, en la espontaneidad, en la felicidad, a mí me parece un error y caemos en lo que estaba comentando antes la compañera Carmen, perdona, con lo que estoy muy de acuerdo, y es que es de puro sentido común, es que los estamos sobreprotegiendo, los estamos encerrando en una burbuja, pero en algún momento alguien les va a pinchar la burbuja y se van a caer. Y van a caerse desnudos, porque no van a tener conocimientos, porque no van a saberse valer, porque les hemos solucionado todo. El otro día me llegaba un chiste que era lo cuento muy rápido, era una viñeta. Y aparecía una profesora que se suponía que era la tutora de un alumno y la madre del alumno. Y le decía, límites, su hijo necesita límites. Y la madre le contestaba, pues si necesita límites, le compraremos límites. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Pero respecto al alumno, hay que decir que el alumno pasa
gran parte del día, muchas horas en la escuela. Entonces, cuando un profesor, que quizás lo que defiendes es quizás la tarea del profesor es transmitir esos conocimientos, se topa con un alumno con estos comportamientos violentos, pues maleducados, agresivos, ¿qué hace un profesor en este caso? Va a hablar con los padres, pero claro, dices, el origen, Pues, la educación tiene que estar en casa, pero ¿cuál es el papel del profesor en este caso? ¿Qué hace? Es muy complicado. No debería darse la situación. Es decir, cualquier No, pero trabajador... se da. se da, pero quiero decir, pero no debería. Cualquier profesor debería poder trabajar en unas condiciones mínimas. O sea, el profesor debería poder enseñar. Y ya es problemático que tengamos que estar discutiendo de cómo hacer para que pueda enseñar, cuando no debería ni dárselo de dos vueltas a este tema. Pero bueno, el caso es que se da. Bueno, sin llegar a comportamientos violentos, sí que hay alumnos que no permiten trabajar. Bueno, pues con ese tipo de cuestiones la derecha es ir a hablar con el equipo directivo y tratar de buscar una solución. Y hablando ya de comportamientos violentos, ya directamente de agresiones, bueno, sí es verdad que hay un protocolo, es un protocolo pues, que cuesta ponerse en marcha, y el principal problema con el que nos topamos es que al final no interesa que estas cosas salgan a la luz, pues porque dan mala imagen. Y como estamos, como decía antes, en la época de la imagen, pues es complicado. A nivel sindical, todos los sindicatos hemos estado elaborando un decálogo precisamente para ayudar al profesor, porque las agresiones sabemos que existen, por mucho que se quiera pintar un paraíso terrenal en la escuela, que no es tal. Las agresiones existen, entonces sí que hemos elaborado un decálogo. No solo de los estudiantes, sino incluso de los propios padres algunas veces. Sí, por supuesto, sí. Entonces, claro, el profesor muchas veces se encuentra indefenso, primero pues porque no es agradable tener que sacar a la luz pública ese tipo de situaciones que está sufriendo, y que él no puede manejarnos, que no sepas que no puede manejarlas, y por otro lado, porque la administración no pone todo de su parte. En este caso, fíjate que los sindicatos hemos intentado que se firmara una campaña con la administración y la administración no ha querido suscribir el decálogo. Entonces vamos a tener que hacerlo simplemente a nivel sindical. Pues a mí me parece muy triste. ¿Y qué solución cabría para el día de mañana contra este problema, contra el problema de, digamos, el mal comportamiento, la agresividad, la violencia en las aulas? ¿Qué solución cabría? Yo pienso que lo fundamental es que hay que marcar límites, y eso debe venir de casa. O sea, yo entiendo que educar es muy difícil. Yo también tengo hijos y sé que es complicado y que uno intenta hacer las cosas con sensatez y a veces le sale taba y le sale taba y no hay más que hablar. Pero es verdad que lo que no se puede hacer es tirar por la solución cómoda o ceder o no marcar unos límites que tiene que marcarlos el adulto. Y el problema de los límites va asociado a otro, que es la falta de consecuencias. O sea, no se trata solo de que tú marques unos límites, sino de que si uno no se comporta como debe asumir las consecuencias. Sí, eso es sencillamente la responsabilidad individual. Y claro, si nos cargamos eso, si no hay consecuencias, fíjate, por ejemplo, cómo se han reducido los accidentes de tráfico. Con campañas de información, no. Con sanciones, con retirada de carné, con retirada de puntos. ¿Qué ocurre con los políticos? Bueno, no, en general, con los políticos corruptos. ¿Se soluciona este tema con un código ético en los partidos? No. Se soluciona con unas leyes que realmente hagan pagar al político que se ha llevado el dinero público. Entonces, las consecuencias, no solo a nivel negativo, también en lo positivo. Es decir, una persona que actúa correctamente, con ética, con honradez, con esfuerzo, que hace las cosas bien, también quiere un reconocimiento. Porque si no, lógicamente, puede terminar prefiriendo buscar el protagonismo por otro lado. Yo creo que también en este aspecto concretamente, lo que hemos hablado de que afectó el tema de que pasar quizás de un medio más restrictivo en el que todo el mundo estábamos más cohibido y teníamos una serie de movimientos restringidos, por decirlo de alguna manera, luego a la democracia, cuando ya tienes una serie de derechos y obligaciones, los menores son muy dados a tener muchos derechos pero no obligaciones. Esa también es un tema muy interesante. Y sobre todo, yo lo que veo más ahí también es que ha influido mucho también el cambio de la sociedad, en el sentido de que antes quizás la incorporación de la mujer al trabajo, pues parece que no, pero la madre era un elemento que cohesionaba mucho lo que era la familia, que se preocupaba mucho de los menores, evidentemente de la casa, porque era al final su ámbito. Al salir la mujer de lo que es el ámbito familiar y haberse desplazado ya al mundo laboral, los dos progenitores trabajan y es más difícil ya marcar normas a los menores. Ha habido una generación que conocerán ellos además, que son los famosos niños llaveros, niños que llevaban la llave colgando encima y que llegaban a su casa y que se encontraban que no había nadie en casa. Entonces ese niño, evidentemente estamos pidiendo a lo mejor comportamientos a los menores quizás de adultos, de responsabilidad, y entonces ese niño que llegaba, evidentemente un niño que llega solo a casa no se va a poner a estudiar, se pondrá a jugar, a hacer lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hasta cierto punto pues también se ha perdido un poco de lo que era también un cierto control sobre los menores. Si a todo eso vamos sumando lo que hemos dicho además del tema de que los padres han perdido autoridad
los profesores también pues nos hemos encontrado esto, no queremos hacer tampoco un clima catastrofista. Gracias a Dios en Navarra, lo que estamos comentando, las situaciones de acoso generalmente se suelen cerrar en los colegios y por el juzgado de menores no suelen pasar. Pero también es una realidad que es la que hay y a la que también habría que poner coto en el sentido de decir, oye, los padres tienen que mostrar los valores en casa y esos valores reforzarlos en la escuela. Yo es lo que entiendo, por lo menos no valores ya ni de tipo moral, sino de valores cívicos, de decir, respeta al que tienes al lado, respeta al que es mayor que tú por el hecho de ser mayor, y de la misma forma que cuando tú eras más pequeño te decían, a esa persona es mayor, déjale que se siente, etcétera. O sea, que son normas casi de urbanidad. Respecto a todo lo que has comentado también de los valores de la transmisión en casa de esta educación y también, bueno, lo comentabas de niños llaveros que llegan a casa, se encuentran con IANED y se ponen bueno, a jugar, a ver la tele o lo que sea. Una de las causas que se achacaba al caso de Barcelona era que este chaval era aficionado a ver series de zombies, a determinadas aficiones. ¿Realmente tiene eso algo que ver, Pedro? ¿Alguna influencia sobre la actitud, la acción de este chaval, el que es aficionado a ver series? Bueno, siempre tiene que ver porque él tiene una tendencia a la violencia, ¿no? La violencia forma parte un poco de sus hobbies, de su vida. Sí, dime. El ver todo este tipo de gore, de suscripciones, porque se ponía mucho en duda la relación, digamos, entre estas series. Yo personalmente dudo que igual una serie pueda generar este tipo de comportamientos. No, exactamente. A ver, la conducta violencia, la agresividad no tiene tampoco una causa única, ¿no? Entonces, es multicausal y viene como consecuencia de primero una falta desde la niñez de los aportes adecuados. O un niño que ha crecido en entornos que tampoco es que sea la causa principal ni determinante, pero cuando hay una niñez con carencias afectivas, con carencias básicas, con carencias de respuestas de lo que el niño quiere en un momento determinado, a sus necesidades básicas, el niño va creciendo con ambivalencias, ¿no? Con carencias, sus necesidades no están siendo cubiertas. Es un niño que se va centrando sobre sí mismo, teniendo comportamientos autocentrados, no se socializa, él no empieza a aprender a comunicarse solo consigo mismo, ¿no? Porque no recibe respuestas de su entorno. Entonces, este niño va con carencias importantes y es un niño vulnerable. Si además de todo eso empieza a tener contactos con la violencia a través de series de televisión, está viendo en casa violencia, es un plus, algo que añade. Está viendo en casa violencia, si hay violencia en casa, en cualquier momento puede ver que su padre puede matar a su madre, porque un niño no entiende, pero cuando ve que su padre ejerce violencia sobre su madre, él interioriza como que eso es posible. Por lo tanto, eso va calando y va haciendo una huella, incluso una huella biológica en su cerebro, que eso le va a impedir que más adelante, cuando vengan las dificultades, sea un niño que haya desarrollado bien sus capacidades cognitivas, porque está demostrado que la corteza prefrontal está muy debilitada y los transmisores nacen muy débiles para que este niño luego pueda tener recursos, ¿no? Entonces en la adolescencia pues puede ser que esto lo reviva, ¿no? Si en la escuela encuentra luego un entorno que también hostil, puede ser que todo esto que la niñez ha vivido pues le vuelva a resurgir y vuelva a reavivar en él pues todo este aspecto agresivo, ¿no? Tenemos que ir acabando. Os quiero agradecer a los tres el haber venido aquí a hablar de este tema, sobre todo con estas conclusiones que, bueno, a mí la que se me queda es principalmente que el origen o el problema de todo al final empieza en casa, digamos, en la educación en casa, ese papel de los padres o ese ambiente en el que puede vivir el chaval en casa. Brevemente, una matización muy chiquitita. Emilio Cairate Ayuz, que es el juez de Granada, que ha llevado muchísimos asuntos de menores, siempre ha dicho: yo soy el padre de mis hijos, no soy su amigo. Claro, ¿no? Y es bastante descriptivo. Ese papel de los padres como padres, ¿no? De padre-colega permisivo. Bueno, yo me quedo con este... ¿Puedo? Alberto, medio segundo. Querría simplemente reivindicar algo políticamente incorrecto, que es la desigualdad, y me explico muy rápidamente. El padre no puede estar al nivel del hijo y el profesor nunca puede estar al nivel del alumno. De esta manera vamos muy mal. Y por último, hacer una mención, porque estamos dándole muchas vueltas a si este chico se reinsertará, no se reinsertará, y hay una persona que se ha muerto, un profesor, que además es un héroe porque ha ido a ayudar a una profesora que estaba en problemas serios. Entonces me gustaría citar su nombre porque no se cita: Abel Martínez Oliva.
y desde aquí mi admiración. Además, en la página de la Asociación de Profesores de Secundaria tenéis además... Bueno, sí, por lo que comentábamos antes, porque una reseña no sobre... se entiende que al final ha muerto una persona, este chico, bueno, mal que bien, se terminará reinsertando, pero el que ya no vuelve es el profesor. Bueno, muchísimas gracias. Yo también quería insistir... Nos queda un segundo. No, sí, un Y ya nos segundito vamos. solo, ¿no? En que verdaderamente yo le doy mucha importancia al colegio, a la escuela, de verdad. Y el papel de la escuela no solamente tiene que ser de coeducadores también junto con los padres, porque tiene que haber, en mi opinión, tiene que haber ahí una conexión, mutua conexión, porque al final son los chicos del mañana y no solo tienen... Porque a veces incluso los padres tampoco saben. Y en algunos casos no pueden, y es imposible en algunos hogares. Bueno, ¿y por qué no la escuela va a sustituir en algunos casos y en otros complementar esta labor? Yo de verdad que pienso que, a pesar de que me encuentro con una oposición radical, creo que es importante que en la escuela también se contemplen aspectos no solamente académicos, sino más integrales de la persona. Vale, bueno, Pedro, Alberto, Muchas Carmen, gracias por venir implicados. Y ahora pasamos unos minutos a publicidad y a la vuelta volvemos para hablar de Ítaca Escolapios. Continuamos en Implicados, vamos a hablar ahora de la Fundación Ítaca Escolapios, que el pasado sábado cumplió 10 años. Para hablar de ello nos acompaña en nuestro plato Raúl González, y él es miembro del equipo con sede en Pamplona y del órgano de coordinación de Ítaca Escolapios aquí en Pamplona, en Navarra. Bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. A mi derecha se encuentra Idoia Gil, ella es del equipo coordinador de Icaskide, un proyecto de Ítaca Escolapios. Bienvenida, gracias por estar implicados. Hola, gracias. Y por último, a mi izquierda se encuentra Antonio Entrena, él es también del equipo coordinador de Icaskide, de este proyecto de Ítaca Escolapios en el casco viejo de Pamplona, y responsable del servicio jurídico que ofrece. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, ante todo, cumplimos, como hemos dicho, se cumplió 10 años de este proyecto de Escolapios, Ítaca Escolapios. ¿Cómo surge este proyecto y a qué se dedica? Esta fundación. Sí, bueno, ciertamente acabamos de celebrar ese 10º aniversario, pero es verdad que el recorrido que ha tenido este proyecto, pues nos tenemos que ir a mucho más atrás, ¿no? Es verdad que la manera en que ha cristalizado, la manera de responder a los proyectos sociales, escolapios, educativos, pues son a través de esta fundación que tiene 10 años como entidad jurídica, pero bueno, surge pues de muchos proyectos pues eso, del mismo estilo, sociales, educativos, de la presencia también de los escolapios en el casco viejo de Pamplona, de los colegios escolapios navarros, el que existe en Tafalla y los dos que hay en Pamplona. Entonces, en torno a esos colegios, a la labor educativa, social, que se fue fraguando en torno a ellos, pues todos los proyectos se fueron generando, pues ya, pues para darle más entidad, más cobertura, para unificarlos y para aglutinarlos. Coordinar bien, ¿no? Para coordinar y aglutinarlos en torno a una misma plataforma, es cuando ya surgió, ahora sí, jurídicamente hace 10 años, la Fundación Ítaca Escolapios. Pero ciertamente la trayectoria, pues bueno, pues va pues mucho más allá. Iba a decir al siglo XIX, que es cuando arrancaron los colegios escolapios tanto en Tafalla como en Pamplona. Que aparte de esa labor educativa generaba estos proyectos que ahora se coordinan dentro de la fundación. Exactamente. ¿Qué tipo de proyectos mueve? Bueno, si tuviéramos que hacer síntesis... En Navarra y fuera. En Navarra y fuera de Navarra. Si tuviéramos que hacer una síntesis, tendríamos que decir que son proyectos educativos. Educativos, el objetivo que decimos que tiene Ítaca Escolapios es transformar la realidad a través de la educación. Lo que pasa es que luego es verdad que dentro de ese ámbito tan amplio pues hay mucha diversidad de proyectos, ¿no? Ahora mismo Ítaca Escolapios está presente en 11 países de Latinoamérica, Brasil, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, de África también, en Gabón, en Guinea Ecuatorial, en Camerún, de Asia, también con diferentes realidades, en India, empezando un poquito en Indonesia, en Filipinas, y también en varias comunidades autónomas de aquí, del Estado español. Entonces, pues lo que te digo, los proyectos son muy diversos, desde internados rurales, gestión de comedores infantiles, escuelas primarias, centros socioeducativos para la promoción de niños, jóvenes y adultos en riesgo de exclusión social, campañas de sensibilización, educación en el tiempo libre. Bueno, la verdad es que todo ello atravesado por el ámbito educativo y transformador, pero de gran diversidad.
y quizá aterrizando un poco más aquí en Navarra, en Tafalla y en Pamplona, pues los proyectos que existen pues son lo que llamamos el Movimiento Calasanz, que es un poco el nombre que aglutina todos los grupos de educación en el tiempo libre, desde los más pequeñitos de 8 o 9 años hasta las jóvenes, a edades juveniles, 25 años, que hay bueno, pues en torno a 650 niños, jóvenes y adolescentes pues, participan de esos grupos, animados por pues, más de 80 monitores y monitoras voluntarios. Está el proyecto Icasquide, que quizá luego profundizaremos en él, una escuela de educación en el tiempo libre, el apoyo escolar en Tafalla que le llamamos Trastevere, por evocar el barrio de Roma donde arrancó bueno, pues el fundador de los Escolapios, San José de Calasanz, su labor educativa. Todas las campañas de sensibilización, que en sintonía con los colegios escolapios se hacen para recaudar fondos y anunciar pues, o impulsar los proyectos escolapios en países del sur. Bueno, y voluntariados también. Y desde luego todo eso, porque nunca decimos que es un proyecto aparte, todo esto también de manera transversal, animado y fomentando el tema del voluntariado. O sea, una de las claves de fondo pues que defendemos a toda costa y que es la opción más importante de Ítaca Escolapios es que todo se genera y se impulsa a través del voluntariado. Hay que remarcar que vosotros tres sois voluntarios. Exacto. De esto. ¿Y voluntariado también en países extranjeros? Sí, sí. Bueno, lo que nos gusta decir, y además creemos que se constata que es verdad, es que los proyectos de Ítaca Escolapios en cada país los impulsan las personas del propio país. No, queremos romper un poco con el modelo clásico de cooperación, malentendido la palabra que clásico. Va uno de fuera. Exacto, que vamos de allí a ayudar a generar un proyecto, mandamos dinero desde aquí porque allí no tienen no sé qué recursos. O sea, nosotros queremos, hablamos siempre de la red de Ítaca Escolapios, de tal manera que todos somos igual de importantes, todas las personas y todos los lugares, lo cual no quita para que efectivamente ha habido experiencias muy enriquecedoras de personas de acá que han vivido y han tenido experiencias pues, muy enriquecedoras para ellos y para nosotros cuando han vuelto en países del sur, y también personas de países del sur que han venido para aquí, además de la circularidad de no solo recursos económicos, sino intelectuales, recursos humanos, experiencias, de tal manera que todo el mundo siente que es importante para, digamos, impulsar la red internacional. Uno de los proyectos de Ítaca Escolapios, más concretamente aquí en Pamplona, es Icasquide, en el Casco Viejo. Idoia, como coordinadora, cuéntanos un poco, ¿qué consiste? Bueno, pues Icasquide, como Icasquide, ¿no? Se lleva también 10 años, coincide con el aniversario que hemos celebrado, y Icasquide pues tiene diferentes áreas, ¿no? Durante estos 10 años ha ido creciendo mucho y sobre todo gracias, queremos recalcar, al voluntariado, ¿no? Y tiene diferentes áreas. En un inicio Icasquide era el apoyo escolar, y actualmente pues ofrecemos un apoyo escolar de lunes a viernes por las tardes en el local, en la calle Mayor, número 57. Y el apoyo escolar es de primaria hasta bachillerato. Y entonces los voluntarios pues pasan las tardes, ¿no? Con los chavales que van pues eso, desde las 3:30 hasta las 7, hay mucho jaleo, y están allí pues aprendiendo las tareas, ayudándoles, y sobre todo ya en los cursos más mayores pues un refuerzo más completo, ¿no? También ha ido creciendo y las áreas han ido pues, multiplicando, ¿no? Entonces también hay alfabetización de adultos y formación, ¿no? Donde vienen personas a las que se les ayuda a aprender castellano, a leer, a escribir, hasta dominarlo de una manera, ¿no? pues correcta y que se pueda defender. Y luego también este año como novedad pues estamos ayudando a formaciones básicas, ¿no? A que se puedan sacar competencias clave, ¿no? Unos títulos muy básicos para poder luego, pues eso, tener acceso a formaciones profesionales, etcétera. Dirigido sobre todo, por lo que parece, a inmigrantes. Sí, sí. Cuando hablamos de alfabetización e idiomas, a enseñar castellano es a personas que no dominan el castellano, ¿no? Y sí, pues coincide que son pues, inmigrantes, sobre todo africanos. Y luego también otro área es el servicio jurídico, que luego Antonio os comentará más en profundidad. Y por último, como novedad de este curso, un área nueva que es acción sociolaboral, ¿no? De acción social, acompañamiento sociolaboral. Entonces, un equipo de voluntarios pues, que están bastante formados en el tema de laboral, formativo, trabajadores sociales, psicólogos, ¿no? Que pues, con mucho ánimo hemos empezado este equipo
para ayudar a, pues eso, a búsqueda de trabajo, de formación, ¿no? Pues Y acompañamiento durante de el proceso de acompañamiento trabajo. durante el proceso, ¿no? Entrevistas, sobre todo con la idea de que las personas sean autónomas, ¿no? Y puedan buscar trabajo y también descubran cuáles son sus capacidades, ¿no? Que a veces hoy en día, ¿no? Pues es muy difícil, ¿no? Sí. Encontrar, y sobre Que la todo pues sociedad a no los lo pone que fácil. más, eso es, los que menos fácil lo tienen, ¿no? A la hora de buscar trabajo y desenvolverse, ¿no? Eso es, Como sí. comentamos, por gente que pueda venir de fuera, gente con pocos recursos, Eso es. por ejemplo. Ujú. Bueno, centrándonos en el servicio jurídico, Antonio, cuéntanos un poco cómo se desarrolla, a quién va enfocado, quiénes participáis de él, qué formación tenéis, no sé, en general. Pues bueno, lo empezamos ya hace un tiempo, en el curso 2011-2012, pues un compañero mío y yo de la carrera, los dos habíamos estudiado en la Universidad Pública de Navarra, ¿no? Y mi amigo Tony, ya lo voy a decir ya, ya que estamos, ¿no? Y yo, pues él como voluntario y yo como escolapio directamente, pues empezamos a hacer, ¿no? Y a atender gratuitamente a todos los que pudiesen necesitar, ya sea usuarios de Ikaskide, familias o personas de estos cursos de formación, ¿no? O, que hemos dicho, o de clases de alfabetización, ¿no? O sea ya pues personas de fuera que puedan necesitarlo, ¿no? Como oferta a la sociedad navarra, ¿no? ¿Un servicio gratuito? ¿Es de asesoramiento jurídico? Podemos decir, o también Sí. acompañamiento durante un proceso jurídico, podéis hacer ese acompañamiento también, podéis hacer de abogados incluso, no sé, te pregunto. Sí, sí. Digo, igual hay depende- gente sin recursos que también está Eso metido es. en un juicio. Solemos hacer, eso Exacto. es, solemos hacer como un primer asesoramiento, en primer lugar, y luego ya, pues, aparte de que en la sociedad navarra hay muchos servicios parecidos al nuestro, ¿no? O sea, nosotros somos complementarios de mucha gente, ¿no? Pues del Colegio de Abogados, de Cáritas, de los abogados que hay en Cruz Roja, ¿no? Pero si ese caso en concreto nadie lo está atendiendo y nosotros tenemos las posibilidades de hacerlo, pues lo podemos seguir. Actualmente somos un equipo de 8 personas. Los 8 tenemos formación jurídica, gente que ha acabado la carrera o que ya está en los primeros años de ejercicio o que ha hecho la de Derecho y está trabajando ya. Y solemos hacer eso. Y funcionamos, pues eso, tenemos unos horarios y la gente nos pide cita y vamos atendiendo. ¿Qué tipo de casos? Bueno, no sé si puedes hablar del tipo de casos más demandados que soléis tener, quizás papeles o alguna... Sí, pues sobre todo, como mucho nos centramos en los usuarios de Ikaskide y muchos de estos usuarios pues son lo que ha comentado antes Idoia, ¿no? Gente que está recibiendo las clases de castellano o que va a nuestros cursos, tenemos también cursos de informática en Ikaskide o de salud y tal, pues muchos son temas de, pues eso, de papeles o ¿no? de temas legales de este tipo de extranjería, ¿no? Pero también estamos abiertos y hemos tratado cosas de derecho civil o temas penales incluso. O sea, que un poco de todo. Bueno, otra de las labores que hace Ítaca Escolapios es también la concienciación, ¿no? ¿Cómo desarrolla esta tarea de concienciación? Bueno, ahí el tema de la concienciación que dices o la sensibilización, ¿no? que solemos Sensibilización. usar en el lenguaje nuestro, bueno, yo creo que va muy en sintonía, como el resto de proyectos, de la labor en los colegios. O sea, Ítaca Escolapios nace, creo que lo comenté antes, ¿no? Nace de la realidad educativa de los colegios y evidentemente ahí tanto los alumnos como las familias como el profesorado son los primeros en ser convocados a todas las acciones de Ítaca Escolapios, ¿no? Entonces tenemos pues, muchísima gente, afortunadamente, en torno a nuestras oficinas de Ítaca Escolapios como, digamos, destinatarios directos de estas labores de sensibilización, ¿no? Entonces hay muchos, digamos, eventos a lo largo del curso, pero quizá los más significativos, por el auge que están cogiendo, es lo que llamamos, bueno, en Tafalla, lo que llamamos la Marcha Solidaria, que además se celebrará el próximo 16 de mayo, o sea que está aquí un llamamiento a participar. A todo el mundo que y en Pamplona celebramos ya el mes pasado, el 28 de marzo, la 18ª Caminada, que llamamos. Que esos son, tanto una como la otra, son el punto final o el broche final, o si quieres la fiesta más presencial y mediática o significativa, de un proceso previo de por lo menos un mes de muchas actividades de sensibilización con los alumnos, con los grupos de educación del tiempo libre del Movimiento Calasanz, con el profesorado, con las familias, para acercar la mirada y el corazón, iba a decir, a los proyectos escolapios en países del sur, para sensibilizar y que esa sensibilización, digamos, que cristalice en recaudación económica y en aportación económica a esos proyectos. Vamos a ver ahora, si os parece, uno de los vídeos que habéis hecho también, bueno, con motivo de esta sensibilización que se ha hecho desde Ítaca Escolapios, un vídeo que es con la campaña Solidaridad de este año. Vamos a verlo.
Buenos días, soy Miriam Rodríguez, tengo 9 años y vivo en Ansaldo, Bolivia. Mi casa es pequeña y bonita, está en el medio del campo. Duermo con mis papás, mi abuelita y mis 3 hermanos. Por las mañanas, antes de que salga el sol, nos levantamos y ordeñamos nuestras cabritas. Me aseo, agarro un poco de pan y quesillo y salgo corriendo para la escuela. Como vivo muy lejos, camino con mis hermanos algo más de 1 horita. Por el camino me voy encontrando con niños y niñas de otras comunidades. A veces tenemos suerte y montamos en algún camión que nos acerca a la escuela. Mi nombre es Antoine Bendimos, tengo 11 años y vivo en Bafia, Camerún. Este año estoy muy contenta porque en la escuela han traído muchos libros que compartimos entre todos. Además tenemos baños nuevos y una fuente de agua. Cuando acabamos las clases jugamos un rato al fútbol. Luego nos acercamos al centro social para hacer los deberes con los voluntarios. Y me voy corriendo a casa. De camino recojo leña para ayudar a mi madre con el fuego para cenar. Me llamo Denali Kumar, tengo 11 años y soy de la India. Entre semana vivo en un internado porque mi casa está en el bosque, muy alejada de la escuela. Al terminar las clases al mediodía comemos. Siempre hay arroz con garbanzos o soja. La verdad es que las cocineras preparan una comida muy rica. Al atardecer, cuando salgo de clase, hago las tareas del internado. Barrer, limpiar, lavar. Luego dedico bastante tiempo a estudiar lo que mandan las maestras. Estoy muy a gusto en el internado. Dormimos todas en una misma habitación. A veces echo de menos a mis padres, aunque de esta manera puedo seguir aprendiendo y acudiendo a clase. De mayor quiero ser profesora. Bueno, un vídeo donde veíamos la vida de una niña normal de nuestro mundo, además con esa voz en off de otras realidades diferentes que viven otros niños. Actualmente, ¿qué necesidades tenéis en Ítaca Escolapios? ¿Cuáles son vuestras necesidades más urgentes hoy en día? Bueno, yo creo que son 2 grandes ríos de necesidades, ¿no? Una de ellas es las personas, los agentes que impulsamos los proyectos, ¿no? Por un lado, seguir cuidando, agradeciendo, promocionando, formando a todos los voluntarios y voluntarias, socios, colaboradores, pues que facilitan que los proyectos de Ítaca Escolapios sigan adelante. Y por otro lado, pues aprender o hacer o convocar a más gente que participe, ¿no? Para consolidar los proyectos que tenemos y para ojalá inventar y crear pues proyectos que ahora mismo pues quizás son de necesidad y que puede ser una respuesta que podamos dar a los problemas de la sociedad, ¿no? Por un lado ese, y otro, aunque siempre es el tema más árido, es pues el tema de la financiación, ¿no? Sabemos en qué contexto estamos de crisis y la crisis azota a los más vulnerables, ¿no? Pero también la crisis azota pues, al tercer sector, ¿no? A las subvenciones públicas para el impulso de los proyectos. Entonces, bueno, ahí estamos imaginando y siendo creativos en búsqueda de diversidad de fuentes de financiación, y mientras sigamos potenciando las administraciones públicas que haya más presupuesto para este tipo de proyectos, al mismo tiempo tenemos que buscar otras vías, ¿no? Entidades privadas que colaboren con nosotros y ojalá socios, socias que, bueno, pues que con generosidad pues vayan aportando un dinero para el impulso y sostenimiento de los proyectos nuestros. ¿Cómo podemos colaborar nosotros, quien nos esté viendo y quiera colaborar? Diferentes formas, voluntariado, financiación, no sé. De esas, bueno, Antonio igual. Sí, pues yo creo que pues sobre todo eso, ¿no? Voluntariado, yo creo que lo más valioso que podemos dar es el tiempo, ¿no? Y nosotros todavía vemos muchas necesidades y tenemos pocas manos, ¿no? Y necesitaríamos más gente que pudiese ayudarnos, ¿no? Y por supuesto también pues financiación, ¿no? De todos nuestros proyectos, de todas nuestras, no para, por supuesto, no para nosotros, sino para toda la gente con la que estamos, todos nuestros usuarios, ¿no? En Pamplona, en Tafalla, pero también pues internacionalmente, ¿no? En Bolivia, en Brasil, en tantos sitios, ¿no?
Es muy interesante eso de que bueno, la formación que podemos tener nosotros la podemos volcar en ese voluntariado, en el caso vuestro de abogados, gente que estudia Derecho y que la volcáis ahí. Sí. Por último, tenemos que ir despidiendo, sí. Pues un último matiz, ¿no? Yo diría que efectivamente, redundando en lo que comentas, ¿no? Hace poco nos preguntaron por cuál era el retrato robot de nuestro voluntariado, y estamos muy orgullosos de decir que no lo tenemos, porque es tan diverso y tan plural que efectivamente caben todos, ¿no? Y todas. Todas las personas tienen algún recurso, y no estoy hablando solo económico, que ofrecer a los proyectos de Itaca Escolapios. Jóvenes 18 años, tenemos el voluntario de más edades, tiene 81 años, mujeres, hombres, formaciones de todo tipo. Por lo tanto, el perfil de los voluntarios que caben en Itaca Escolapios es todo perfil. Todos los colores, de todo todos el que los- mira todo perfil. y quiere dar algo de tiempo Puede. tocar a la puerta. Calle Mayor 57 de Pamplona o cualquiera de los 3 colegios escolapios de Navarra. Muchísimas gracias a los tres por haber venido, por haber hablado de estos 10º aniversario también de esta fundación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí a la misma hora. Pasen una feliz semana.